Saludo a todos los estudiantes. En la clase anterior terminamos el estudio de las arterias. Hoy estudiaremos las venas de la circulación mayor. Las venas transcurren en dirección contraria a las arterias, o sea, de la periferia al corazón, y van aumentando su calibre en esta dirección. Reciben afluentes mientras que las arterias emiten ramos. Sus paredes son más delgadas y la sangre que por ellas circula es poco oxigenada. El estudio de las venas de la circulación mayor da a los alumnos una idea del drenaje sanguíneo de los diferentes órganos. Además, le brinda información de las venas que se utilizan para las extracciones de sangre, las inyecciones de sustancias o para la administración de sueros. Las venas, además, son asientos de múltiples afecciones como las varices, las cuales estamos observando en la diapositiva. A continuación, presentamos el sumario. Obsérvenlo en la diapositiva. Observen el objetivo de la actividad. Veremos a continuación el orden lógico para el estudio de los sistemas venosos. Al estudiar las venas de las grandes regiones del cuerpo, es conveniente explicar las características regionales mediante un enfoque sistémico, al igual que las arterias. Pero se debe tener en cuenta que el flujo de la sangre en las venas es contrario al de las arterias, o sea, de la periferia, desde los capilares, al centro, es decir, al corazón. En el estudio de las venas es recomendable especificar las características particulares más importantes de cada una, según el orden lógico de los aspectos siguientes: el nombre, el inicio, que como saben incluye dónde y cómo se inicia; el trayecto, donde se incluye la dirección, las porciones si las presenta y las relaciones importantes; la terminación, que incluye dónde y cómo termina; sus afluentes, así como el territorio general de drenaje. Estudiaremos a continuación el sistema de la vena cava superior. La vena cava superior recoge la sangre de la cabeza, el cuello, los miembros superiores, el tórax y una pequeña parte de la pared abdominal. Es un vaso de gran calibre, pero de 6 centímetros de largo, situado a la derecha y algo por detrás de la aorta ascendente. Se forma por la unión de las venas brachiocefálicas derecha e izquierda a nivel de la unión del primer cartílago costal derecho con el esternón y termina al nivel del tercer cartílago costal derecho, desembocando en el atrio derecho del corazón. Pueden observarla señalada en la diapositiva. En su trayecto, la vena cava superior se relaciona por delante con el timo y el pulmón derecho y por detrás con la arteria pulmonar derecha y la vena pulmonar derecha superior. A la izquierda y algo hacia adelante se relaciona con la aorta ascendente. El afluente de la vena cava superior es la vena ácidos. En esta imagen podemos ver la unión de las venas brachiocefálicas derecha e izquierda para dar lugar a la formación de la vena cava superior. De la vena cava superior solamente estamos observando su mitad superior, ya que la misma se ha cortado y se ha retirado además el corazón. Observen cómo la arteria pulmonar derecha es una relación posterior de la vena cava superior. En esta vista posterior del corazón podemos observar las relaciones posteriores de la vena cava superior. Observen cómo por detrás se relaciona con la arteria pulmonar derecha y además con la vena pulmonar derecha superior. Las venas brachiocefálicas son dos. Cada una se forma por la unión de la vena subclavia y de la vena yugular interna a nivel de la articulación esternoclavicular correspondiente. La vena brachiocefálica izquierda, como pueden observar, es más larga y pasa por delante de las ramas de la cara convexa del arco de la aorta y por encima de este. Además, tiene por delante el manubrio del esternón y el timo. Como pueden observar en la imagen, ambas venas brachiocefálicas se relacionan con los músculos que se insertan en el esternón. Cada vena brachiocefálica recibe afluentes, entre los cuales están las venas tímicas, mediastínicas, pericárdicas, esofágicas, bronquiales, traqueales, pericardiofrénicas, intercostal suprema, tiroidea inferior, cervical profunda, vertebral y torácica interna. Hay que tener en cuenta que estas venas colaterales se forman en la mayoría de los casos en el lugar donde terminan las arterias y recogen la sangre de la misma zona irrigadas por las arterias homónimas. Las venas vertebrales se forman de un plexo venoso que se encuentra entre el occipital y el atlas y pasan por los orificios transversos de las vértebras cervicales.
Veremos a continuación las venas de la cabeza y el cuello. Estamos señalando en la diapositiva la vena yugular interna. La vena yugular interna recoge la sangre de las paredes y los órganos contenidos en la cavidad del cráneo y de los órganos del cuello. Se inicia a nivel del orificio yugular, como continuación del seno sigmoideo. Transcurre por el cuello acompañado de la arteria carótida interna y el nervio vago y después de la arteria carótida común y del nervio vago. Esta imagen es una vista esquemática del drenaje venoso de la cavidad craneana. En la misma podemos observar el inicio de la vena yugular interna a nivel del orificio yugular como continuación del seno sigmoideo. En esta vista lateral izquierda de la cabeza y del cuello podemos observar la vena yugular interna formando parte del paquete vasculonervioso del cuello en su parte inferior. Observen la relación que tiene con el nervio vago y con la arteria carótida común izquierda en este caso. La vena yugular interna se relaciona medialmente con la laringe, la glándula tiroides y con la tráquea. Observen la señalada en la diapositiva. En esta vista posterior podemos observar las relaciones mediales antes mencionadas. Observen cómo la vena yugular interna se relaciona con la glándula tiroides, con la tráquea, también con el esófago, pero además también podemos ver cómo está constituyendo el paquete vasculonervioso del cuello en la parte superior del mismo, acompañado del nervio vago y la arteria carótida interna, y en la parte inferior del cuello, acompañada del nervio vago y además de la arteria carótida común. Además de relacionarse con el nervio vago, la vena yugular interna también establece relaciones con otros nervios craneales, como el nervio hipogloso, el nervio accesorio y el glosofaringio. La vena yugular interna se relaciona además con los músculos profundos del cuello por detrás y con el músculo esternocleidomastoideo y el homoioideo por delante. Como pueden observar en la imagen, la vena yugular interna termina uniéndose con la vena subclavia a nivel de la articulación esternoclavicular de cada lado para dar origen a las venas brachiocefálicas derecha e izquierda. Una vez visto el territorio de drenaje, inicio, trayecto y terminación de la vena yugular interna, veamos los afluentes de la misma. La vena yugular interna recibe la sangre de los órganos situados en la cavidad craneal mediante el seno sigmoideo, en el cual drenan otros senos, pero además recibe otros afluentes, entre los cuales están las venas facial, retromandibular, faríngeas, lingual, tiroidea superiores y tiroidea media. Debido a lo descrito anteriormente, algunos autores refieren que la vena yugular interna tiene afluentes intra y extracraneales. El contenido relativo a los senos venosos de la dura madre ya fue estudiado por ustedes en la asignatura de SNER. No obstante, recordaremos algunos de los elementos más importantes. Entre los senos venosos de la dura madre los hay pares e impares, siendo los más importantes los transversos, los cavernosos y los sigmoideos, ya que a ellos va la sangre del resto de los otros senos. Y a los senos en general va la sangre de las venas del encéfalo, de las venas del diploide y del cuero cabelludo. Estas últimas se comunican con los senos por medio de venas emisarias. Recordemos que los senos venosos se forman por el desdoblamiento de la dura madre. Los senos venosos impares son 4. Se sitúan en la línea media y son los siguientes: el sagital superior, el sagital inferior, el recto y el occipital. El seno sagital superior se sitúa en el surco del seno sagital superior, en el borde superior de la hoz del cerebro y termina en el confluente de los senos. El seno sagital inferior se sitúa en el borde inferior de la hoz del cerebro y termina desembocando en el seno recto. El seno recto se sitúa en el lugar de inserción de la hoz del cerebro en la tienda del cerebelo. Por delante recibe al seno sagital inferior y hacia atrás termina en el confluente de los senos. También en el confluente de los senos termina el seno occipital, situado en el lugar de inserción de la hoz del cerebelo en la cresta occipital interna. Por lo tanto, en el confluente de los senos terminan el seno sagital superior, el seno recto y el seno occipital, y comienzan los senos transversos. Los senos transversos sigmoideos, cavernosos, intercavernosos, petrosos superiores e inferiores y los esfenoparietales son senos pares. Los senos transversos están situados en los surcos homónimos. Se continúan a nivel del ángulo mastoideo del parietal con los senos sigmoideos. Estos se sitúan en los surcos homónimos de la fosa craneal posterior y terminan a nivel del orificio yugular, donde la sangre pasa a la vena yugular interna.
Otros senos pares son los senos petrosos superiores e inferiores. Los senos petrosos inferiores forman el plexo basilar, situado en la porción basilar del occipital, el cual se comunica con los plexos vertebrales internos y por esta comunicación sale una pequeña parte de la sangre proveniente del encéfalo y por el otro lado comunican con el seno cavernoso. El seno petroso inferior por su otro extremo desembocan directamente en la vena yugular interna. Los senos petrosos superiores por un extremo se unen al seno sigmoideo y por el otro extremo, el medial, se une el seno cavernoso. Los senos cavernosos, que junto al transverso y el sigmoideo son los más importantes senos en el desagüe venoso del encéfalo, se sitúan a ambos lados de la silla turca. En los senos cavernosos desembocan los intercavernosos anterior y posterior, que están uniendo a ambos senos cavernosos. En la parte anterior del seno cavernoso desemboca el seno esfenoparietal, el cual está situado en el borde posterior del ala menor del esfenoide y además desemboca la vena ostálmica superior. En los senos venosos de la dura madre desembocan la mayor parte de la sangre venosa del encéfalo. Estos senos se comunican también con las venas diploicas y a través de las venas emisarias se comunican la sangre de la parte externa de la cabeza con la parte interna. Debido a lo anterior, la sangre proveniente del encéfalo llega al plexo basilar o al seno sigmoideo y por la vena yugular interna sale de la cavidad craneal, la mayor parte de la sangre venosa del encéfalo.